10ª edición de esta Feria Internacional del Libro 2023 y hoy estoy con dos invitados de lujo que nos vienen a hablar un poco desde la Patagonia austral también, del ámbito rural y también del acceso a la información. Estamos con Juan Ignacio Revestido y con Alberto Vázquez, profe de geografía, se puede decir, sí. Y comunicador social, que nos van a estar, acaban de salir de dar una charla que elaboraba los derechos humanos en el marco de estos 40 años de democracia, que elaboraba la territorialidad y también el acceso a la información. Gracias por este espacio, gracias por venir acá y compartir esto con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Bueno, como para empezar a pensar esta entrevista, pensábamos en la radio, ¿no? Vos recién decías que era un beneficio social en los pueblos rurales, más allá de ser un medio de comunicación, sino que era un espacio que cobraba otra resignificación. Entonces, en ese sentido, a nivel contextual, a nivel nacional, ¿cuánta vigencia sigue teniendo hoy la radio en otros ámbitos que no sea el rural? Y si alguien tiene la oportunidad de recorrer las universidades o las casas de estudio más al norte, diríamos, o en las grandes urbes, la idea de la radio como un servicio social no es estudiado, no es abordado. Es más, al momento de hacer mi trabajo me tomó mucho tiempo poder encontrar producciones, pero que yo soy de Buenos Aires, allá prácticamente no solo no se produce al respecto, sino que tampoco se estudia, no se conoce. Por lo tanto, digamos que aquí en la Patagonia, en estas zonas donde se dan muchos factores, ¿no? Tiene que ver con las grandes distancias, con la dispersión de las poblaciones, con las condiciones climáticas, con la escasez de los accesos a las distintas formas de telecomunicaciones o de comunicación. La radio adopta un rol que es fundamental y que así es percibido por quienes viven en la ruralidad. Este año, por ejemplo, el EU4 está cumpliendo 85 años. Hace 2 años atrás sucedió algo similar con Nacional Esquel, que cumplió 60 años. O sea, los servicios hoy en la radio, si bien está en permanente competencia con lo que es las tecnologías digitales, sigue cumpliendo un rol que reemplaza ciertas condiciones de vulnerabilidad, que era lo que planteábamos recién en la charla. O sea, condiciones de vulnerabilidad en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando ustedes que son aquí de la Patagonia, de la provincia del Chubut, de la Universidad Nacional de San Juan Bosco, entienden que una radio de AM por su alcance cumple un rol que es irreemplazable. Lamentablemente, yo agregaría lamentablemente, es irreemplazable por otros medios de comunicación. Eso en otras zonas del país no se entiende, así es más, yo tuve la oportunidad de viajar hace 2 meses a la Feria del Libro de Buenos Aires y lo que llama la atención de este tipo de trabajos es que al día de hoy no puedan creer que exista esto en la Patagonia y para ustedes es plenamente cotidiano. Entonces es interesante recuperar otras concepciones y darlas a conocer, que la radio hoy sigue existiendo y la gran pregunta que se hace la mayoría es, bueno, ¿hasta cuándo se va a extender esta situación? ¿Hasta cuándo va a seguir subsistiendo? O yo cambiaría la pregunta y diría, ¿por qué tiene que seguir subsistiendo este servicio? Así que bueno, la radio no se puede hablar de una sola radio, depende de la zona en la que la pensemos. Perfecto, totalmente. Y hablando también en esta cosa de vulneración de derechos, uno de los principales derechos del acceso a la información también en los pueblos rurales es el Internet. Digo, hay pueblos y comunas que no tienen acceso a gas y entonces pensar en Internet es algo muy lejano y más cuando uno quiere acceder a la universidad. Tenemos chicos en el secundario que no pueden acceder por la cuestión económica, pero que también Internet solucionaría en algún sentido esa brecha social que se agranda. Entonces, en ese sentido, preguntarte si existen, digo, en cuanto a lo territorial, ¿qué propuestas podemos hacer o qué propuestas de acceso también se podrían llegar a generar en este sentido? Sí, bueno, creo que tiene que ver un poco con lo que decía Juan de las características geográficas que tiene este espacio y la inmensidad que tiene la región patagónica, ¿no? Con las distancias extremadamente grandes y también el modo en que se organiza el espacio, ¿no? En extensas áreas rurales, con muy bajo poblamiento humano, con poblaciones que viven de manera dispersa y eso también hace que sea muy difícil llegar con servicios a las áreas rurales, ¿no? Es decir, uno entiende la necesidad, pero también entiendo que desde el otro lado es muy difícil avanzar con este tipo de servicios en las áreas rurales justamente por las distancias que tiene el espacio patagónico. Yo creo que la comunicación, la conectividad, los servicios de las telecomunicaciones vienen hoy a llegar en el caso de llegar sobre todo a las áreas rurales, ¿no? A llegar con servicios que de otra manera sería imposible, como por ejemplo el acceso a la educación que decíamos antes, ¿no? A la educación no ya secundaria, sino terciaria, incluso universitaria,
que por ahí también es parte de materia pendiente en las áreas rurales, ¿no? Entonces yo creo que sí, por supuesto uno siempre piensa en la electrificación rural, en las conexiones al gas, pero bueno, estamos muy lejos de esa realidad. Yo recuerdo hace unos años hice un curso con una francesa sobre ruralidad y en ese momento en Francia, en la campiña francesa, los productores se estaban manifestando para tener banda ancha, ¿no? Y yo dije, bueno, estamos tan lejos de la ruralidad patagónica, donde no tenemos electrificación rural, donde no tenemos, bueno, de servicios, por supuesto, de gas ni de nada. Yo creo que sí, las pequeñas rurales agrupadas, de población agrupada, digamos, como decíamos, los pequeños pueblos, las aldeas, tienen un plus en ese sentido y tienen garantizado el acceso a algunos servicios, ¿no? Básicos, muy básicos, y después, bueno, acceden a los otros a través de la movilidad. Pienso en el ANSES móvil, el banco móvil, que son estrategias del Estado. Sí, que son estrategias del Estado que han permitido que en estas pequeñas localidades puedan acceder al menos con cierta periodicidad a algunos de estos servicios, ¿no? Y en este sentido sabemos cuál es el panorama y ahora los invito un poco a delirar y a pensar qué posibles políticas públicas podríamos implementar en un mundo ideal, ¿no? ¿Qué acciones podríamos llevar a cabo en este contexto? Conociendo las necesidades que tenemos, entonces no tenemos ninguna restricción, ni económica ni nada. ¿Qué política pública podríamos implementar de acá a determinada cantidad de tiempo? Algo que no planteaba yo en la charla, que es algo que se sostiene de la comunicación comunitaria en materia de derechos humanos, es que el derecho a la comunicación o los derechos a la comunicación son la base fundamental para todos los demás derechos, ¿no? Y capaz hay gente que me va a mirar y me va a decir, no, Juan, porque el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Claro, pero si antes no hay un acceso a información diversa y de calidad, no podemos, por ejemplo, tomar decisiones en materia de salud, en materia de trabajo, en materia cultural, lo que querramos. Por lo tanto, yo sostengo, estoy de acuerdo con esta idea de que los derechos a la comunicación es la base para todo lo demás. Por lo tanto, ¿es automático el cambio si nosotros garantizamos la conectividad? No, pero sí favorece en varios aspectos. Entonces, si en esta idea de poder delirar, como vos proponías, hasta el año 2019 la empresa ARSAT, la empresa de telecomunicaciones que cuenta con satélites aquí y que presta servicios de internet en distintas zonas del país, prestaba lo que era el servicio domiciliario en zonas rurales. Es decir, gente que podía tener una antena, descargaba el servicio de internet y como puedo llegar a recibir la TDA, por ejemplo, la televisión digital abierta, podía recibir una señal de internet con un módem y poder conectarse en sus casas. Eso hoy en día existe en pocas estancias que lógicamente tienen una espalda económica que pobladores rurales aislados no podrían afrontarla. Por lo tanto, yo creo que una manera de garantizar eso en principio y remediar esa situación es hacer extensivo, como se hizo una política activa con la TDA, de poder favorecer el acceso a Internet, porque si no solo somos consumidores de contenidos audiovisuales y la idea es poder diversificar los derechos en acceso. Y el otro punto que va asociado con eso sería como una primera etapa, una segunda etapa, que la red federal de fibra óptica logre alcanzar todas las zonas del país. Entonces que el camino troncal, como yo planteaba, no sea solamente en los extremos de la provincia, sino también atraviese con distintas salidas y que permita a proveedores locales brindar servicios de mejor calidad. Y si queremos ir más lejos, promover la instalación de redes comunitarias para no privatizar todo tanto, porque si no terminan siendo oligopolios o monopolios que tampoco benefician y llegamos a precios extorsivos. Bueno, la idea es poder cambiar un poco eso. Increíble, me solucionaste el problema. Ya está, listo, chicos. Yo creo que, sí, te quedás corto con una política pública. Yo creo que lo que necesitas es un plan de desarrollo territorial rural, digamos, para la región. Que atienda el territorio en sus múltiples dimensiones, digamos, ¿no? Y que puedas trabajar a nivel de programa, de proyecto, trabajando en cada una de las problemáticas que tienen los medios rurales. Me parece que una política pública es... Chiquita. Y te quedás muy corto, porque tenés de salud, de educación... Donde empieces a mirar vas a encontrar problemas y déficit, digamos. Bueno, pero esto está también en un marco de un debate interesante que se viene dando en torno a la zonificación minera, a las políticas extractivistas y que invita justamente a pensar un desarrollo autosustentable en las distintas localidades de la provincia y que tiene que ver con pensar más allá, digamos, a largo plazo, porque estas son soluciones, creo yo, cortoplacistas. Sí, eso es coyuntural, exacto, digamos, ¿no? Es venir a tapar un agujero, pero yo creo que hay que pensar en una planificación territorial de fondo
pensar con las comunidades, ¿no? También cuál es el escenario deseado, ¿no? El territorio deseado, y en función de eso ponerse a trabajar. Pero nosotros vamos a pensar que tenemos una provincia donde las áreas rurales ni siquiera tienen una unidad de tercer nivel de gobierno. Digamos, las áreas rurales se manejan desde Rawson, porque tenés la figura de los municipios que son no colindantes, ¿no? Entonces las áreas rurales quedan sin unidades de gobierno y se manejan directamente desde Rawson. En algún momento Corfo era la herramienta de la provincia para el gobierno en las áreas rurales, para estar más cerca de la gente, de sus problemáticas, y después terminó orientándose más a la cuestión agropecuaria, ¿no? Entonces pasó a ser un organismo sectorial, como puede ser el INTA a nivel nacional, pero que no atiende a la complejidad de los territorios rurales. Entonces yo creo que desde ahí, mirá, desde cambiar la estructura político-administrativa de la provincia en adelante, si querés avanzar en un desarrollo a largo plazo de los territorios rurales de la provincia. Empezamos a tirar ideas, seguramente vamos a estar 40 minutos o más, entonces la idea es por ahí darle un marco que la gente del otro lado también entienda por dónde van también las propuestas de estos dos libros que están presentando en la Feria del Libro y conocer las caras detrás de los autores, que es lo más importante también, más allá de todo lo que dijimos en la nota. Muchísimas gracias por el tiempo, por estar acá y por completar también con toda esta información en este espacio. Muchísimas gracias y nos estamos viendo también del otro lado en otra nota, en otros espacios acá en la Feria del Libro 2023.